Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, en el Padre Creador, en Jesucristo Resucitador y en el Espíritu Santo Santificador. Amén. Reciban un amoroso saludo desde el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala, de este bello planeta Tierra, Laudato Si. Hoy 2 de septiembre del año 2022, congregados acá con nuestra Fundación Cambio Gnosis, que invitamos en la meditación precisamente de esa tríada amor, verdad y justicia, respectivamente en nuestra búsqueda, en nuestro horizonte, en nuestro referente, el amor, ama ya, Fundación ama ya, en la verdad, Eka Ram, Fundación Eka Ra, y en la justicia, en tanto corresponda con ese proceso de santificación, Cambio Gnosis. O sea, esa transformación del ser siendo, del conocimiento, del ser estar conociendo y por tanto el ser trascendiendo en esa perspectiva resucitadora, transformadora, transfiguradora en Cristo, en Jesús, en el Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Que precisamente es la palabra hoy que nos convoca a meditar, más que pensar y más que actuar, aunque es en ese orden de la palabra hay que ponerla por obra, como acción creadora y por tanto, de manera significativa para cada ser siendo, hacer esa transformación, o sea, una función, más que función, cumplir con ser transformadora. Y es en el Evangelio de San Lucas cuando la pregunta de los fariseos por quién no hace la práctica del ayuno a sus judíos. Los fariseos y los escribas lo hacemos, pero los tuyos no. Y los de Juan el Bautista sí ayunan, pero ustedes no ayunen, ¿no? Es que, como decimos aquí en Paisa, la procesión va por dentro. Las celebraciones, que estamos en un banquete de plenitud, porque estamos con el esposo que es Dios, Jesús, de la iglesia que somos todos, el esposo de todas estas almas que conectan la iglesia cristiana, la iglesia creyente, la iglesia humana, porque así no crean, o así no se declaren creyentes, o así se declaren no creyentes, pues somos hijos de Dios, de la creación, del origen, camino y fin, círculo. Decía ahorita en otro de los espacios, realmente eso es lo visible, eso es lo real, eso es lo que realmente trasciende, porque nosotros somos finitos, somos mortales y muy sutiles, muy futiles en este planeta, muy finitos. Entonces ahí, para repensar qué es real, qué es ideal, qué es verdad, qué es ilusión, y qué es justo o qué no es justo. En claridad, amor es caminar en Dios, es Dios. Y en tanto no es ni una ideología, no es un referente, no es un estilo de vida, no, es Dios, que es el que será. Decía Moisés, yo seré el que seré. Así se traduce desde lo judío con la lectura de su propio, la Torá, en futuro, en infinitivo, no en presente. Y tampoco en ser contenido, como en una respuesta o en una lógica. Trata de mostrar con eso que es inalcanzable, que es, ya con Cristo se acerca la figura y se hace la humanización, que es una representación social en la historia. Aconteciendo estos hechos, pues claro, son sucesiones progresivas de conjugaciones armónicas. Por eso la palabra cuando él dice echar vino nuevo en odres nuevos y no echar vino nuevo en odres viejos, que muestra es la nueva alianza en Cristo, pues obviamente anunciada por nuestro hermano Juan Bautista por esa transición, pero que
no es pleno rechazo, porque es negarse a sí mismo. Jesús es judío y como tal, pues sí, es porque sigue siendo, Él está vivo, amén, ha resucitado para quedarse siempre. No se puede seguir hablando como un hecho histórico, un capítulo de un libro haya pasado, no, y como algo del paisaje o una moda, no, es que Él no dijo cambien de moda, ahora tomen de este vino y voy a cambiarlo por este que es más añejo, porque sigue uno siendo pendejo con todo el amor del mundo, creer eso, no, porque así sea viejo, en su apariencia física, en su composición física, en su naturaleza o su tradición, en su forma de hacer las cosas, a la antigua, en el alma se renueva si tiene fe, si está Cristo habitando en sí, si hay esa común unión con Dios, ese bautismo para resucitar primero, y claro, esa comunión y esa transformación que se da, que es, bueno, en nuestras creencias es la confesión, pero que es el reconocer en nuestras fallas humanas, nuestras debilidades humanas, en nuestra, entre comillas, maldad humana, que han habido daños, afectaciones, lesiones a sí mismo, a otros y a lo que llamamos el ambiente, que hay que entrar a resarcir. Hay que entrar a decir, bueno, me comprometo, muéstreme el camino, eso, la verdad y la vida. Jesús, venga, ¿cómo es? Y yo trato de llevarlo. Usted pregunte ahí al Padre, el Creador, según su voluntad, usted administre ello, porque usted es el mediador, usted es el administrador de todo esto, y uno cada quien administrando lo suyo, en sí mismo, su ser siendo. Entonces aquí, para cerrar allí el capítulo y entrar un poquito como al objeto de estudio de la conferencia, que es lo que estamos escribiendo ahorita, para la admisión ambiental universitaria, y sobre todo la construcción de un oiko o etopoiesis como del orden natural, como un referente, como ahí sí como un paradigma o como un estilo de vida, que nosotros lo hacemos precisamente de la modernización de procesos para saludistas en salud, porque es orientado a salud, que ha sido más de una práctica ortodoxa, tradicional, fariseica, pues si le fuéramos a hacer la analogía a lo que hablan ahorita en la lectura de San Lucas, los fariseos y los escribas y los, bueno, no paganos porque también eran creyentes, pero sí ahí en contexto hay otros que sí lo eran, paganos y no creyentes y saduceos y bueno, y todos estos que no creían en la resurrección y todo el cuento. Pero de todos esos seres allí aconteciendo, pues la salud se viste mucho de ello. Pretender que la salud, primero que todo, depende del ser humano. Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional. Y es con todo el amor del mundo ignorancia. Es desconocimiento de Dios, de la palabra y desconocimiento de la realidad, la única, que es la creación. Y por tanto una ausencia de lectura plena, en complejidad, por eso la necesidad de mistificación. Si fuésemos a hablar como administradores, allí dice San Pablo a los Corintios, somos servidores, todos somos servidores del gran Señor, Dios, amén, a través de Jesucristo, el delegado, el verdadero administrador, amén, cristianamente alma y cuerpo, esa es la tríada que cada uno debe administrar y es el servicio que presta, esa es la misión evangelizadora y la misión de transformadora y la misión renovadora. Por eso, a decodificar todo ese tema de lo político, de lo económico, de lo social, esa varaunda de empoderar al ser humano en una sociedad de consumo, en esta transculturización que estamos viviendo, estas transmodernidades, en estas llamadas revoluciones basadas en modas, en snob, en marcadores de puntos, creyendo y haciendo creer y soportando en la historia, pues históricamente hacia futuro. Es una lectura disque anticipada para proyectarla, por eso me devuelvo porque se hace en una práctica que tampoco es anacrónica por completo, porque es mirar al pasado para devolvernos, pues entonces pasamos por el mismo punto y eso es cero, eso es trabajo nulo. La verdadera prospectiva
es tratar de visualizar, de vislumbrar, de hacer una prefiguración de cosas que no existen, de cosas aparentemente irreales o ilógicas para el humano, pero lógicas para Dios, si se fuera a hablar de que Él funciona por la lógica, por la mente, más que una megamente, Él es una mega alma, o no sé, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, así ha sido, así es y así será, amén. Entonces, eso no tiene medida, eso no es cuantificable y mucho menos objeto de mercado, objeto de gobierno. Viene un asunto entonces para la misma ética con los etos, respetos por los etos. Pero ¿cómo poner etos desde una condición humana frente a algo que es humano para seres humanos, pero que vienen asuntos de que hay especies, razas, formas no humanas también cohabitando con nosotros, con otros estilos de vida, otros hábitos? Y por tanto, el habitar es común, en Laudato Si, o sea, un mismo planeta para compartir con otros seres siendo, aconteciendo, según su propia forma de ir en su autopoiesis, permaneciendo y quizá trascendiendo. Pues uno habla de trascender porque es el espíritu humano, el alma, el ánima, mea, mi ánima, que jala a querer avanzar en sentido circular, o sea, circular la palabra como acción creadora, circular pues en esa transformación propia y circular en el efecto de esa acción transformadora en el entorno que somos siendo todos del otro y de lo otro y de todas estas llamadas partes de un todo. Eso es coevolución natural, social, cultural. Ahorita lo mencionaba con el caso de los ácaros, pero aplicado a todas las especies, virus. Ese es uno de los modelos que mostramos allí en Oikotopoiesis para hablar para resaltar que la medicina no se puede quedar solamente en la medicina clínica y la salud pública no se puede seguir viendo como una salud clínica y la salud clínica no se puede seguir viendo como servicios de salud, como mercado. Puede que para ellos sea muy interesante, administración de servicios de salud, administración económica, administración financiera. Pero eso sería una lectura reducida, sesgada de la completud, porque si fuésemos a hablar de la administración como tal, el oikos es, que ese es el otro concepto aquí, es el hábitat, es el habitar o los habitares de todos y los hábitos de todos, miles de millones. Entonces, ¿qué medida le va a poner? ¿Qué control le va a poner a eso? Escuchaban la conferencia de uno de los presentadores allí con el encuentro del von Humboldt el martes, el miércoles, algo así, con la Escuela Ambiental de Ingeniería, un ingeniero civil que tiene un modelo, un software que le han puesto una medida al agua a nivel planetario. Uno se preguntaría cómo hacen. Aquí nomás están cayendo unas gotitas de agua y eso va sumando, eso va acumulando en un caudal. ¿De dónde viene esa gotita de agua? ¿Cómo interactúa con otras formas de vida? Porque es una forma de vida. Masaru Emoto viene estudiando del agua en la cristalografía que siente, tiene sentimientos, reacciona frente a estímulos. Una sacerdotisa que fue una estudiante, William Ramírez, que está por allá en la India, estudió, era nuestro maestro de yoga en la Facultad de Salud Pública y ahora está en Finlandia y estudió una maestría en Forestry. Y en algún momento, pues como egresado de la Administración en Salud con énfasis en gestión sanitaria ambiental, uno de nuestros programas de la facultad, pues se inquietaba porque hay una fotografía de una sacerdotisa que pasa luego de una oración, iba a decir erosión, pero sí, en el agua erosiona partículas, porque al pasarla por el agua se lleva partículas, arrastra material suspendido, material diluido en el agua y remueve. Y entonces le quita turbidez, le quita composición orgánica, le quita características de interés sanitario, pues, o propiedades de interés sanitario o condiciones de interés sanitario. Entonces, si es posible conectar ese ser vivo agua con otro ser vivo
Que eso da pie para otra reflexión, ahí ya que lo menciono, el Humboldt, de ese encuentro, porque otro de los colegas ingeniero civil también hablaba de que no hay un espíritu en el agua, y de que la ciencia así lo reconoce, porque no hay un cambio energético, no hay una mutación, en fin, esas son nuestras teorías desde la ciencia, desde incluso no todas las ciencias, porque también hay ciencias sociales, hay ciencias en la antropología, hay ciencias que se dedican a estudiar cosmovisiones, cosmogonías, hay ciencias que estudian el espíritu, llaman ciencias del espíritu, no sé. Entonces, que eso tendría otra connotación, no serían ciencias, podrían ser más creencias. Bueno, pero si lo vamos a mirar con beneficio de la duda razonable, método de Kuhn por la búsqueda de la verdad o método de Descartes, el discurso del método, el cogito ergo sum, pues contrario a lo que dice la complejidad, porque en la complejidad sí miramos, perdón que lo diga, pues porque hemos caminado allí un poco, pero el maestro Morán y hermanos allí, Nicolás Malinowski de Multiversidad Mundo Real, precisamente ahora mencionaba en este espacio anterior a Miguel Martínez Mígueles, que en la complejidad, pues las complejidades, pues hay unas miradas distintas, porque ya el objeto como tal en la investigación desaparece, o sea, es sujeto, hay una vinculación sujeto-objeto. Aquí siendo fotografía en el paisaje o video o imagen, hay movimiento y hay vinculación. Y en el ser siendo en ese momento hay conexión en alma, mente y cuerpo. Es más real, más presencial que incluso estar ahí físicamente. Entonces, si resulta siendo un engaño, creernos o hacernos creer que por el hecho de estar presencialmente ahí, in situ, eso nos hace presentes en alma, mente y cuerpo. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma en este instante? Aquí lo hemos retado amorosamente. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Estás al hilo con la palabra que se está tejiendo? ¿O tienes otra palabra? ¿Tienes otro ruido interior? ¿O hay otro ruido exterior, otras palabras exteriores? ¿Y cuáles son las texturas? Eso es lo que llaman las dosimetrías en asuntos de ruido. Ruido, de hecho, para dar la claridad, que es muy subjetivo, muy de percepción. A alguien le escuché algo parecido con una grieta en obras de ingeniería. ¿Cuál es la diferencia? En paz descanse Andrés Uriel, en ingeniería civil. La diferencia entre fisura y grieta. Fisura es en mi obra de construcción, pero grieta es en la del otro. Lo mismo podría uno decir aquí entre ruido y sonido. La música para mí que agrada y deleita y gusta es sonido, pero si es la del otro, que no me agrada, que me molesta y que la veo estridente, es ruido. Pero hay aparatos que miren la intensidad en decibeles del ruido. Pero cuando hay un aparato que mide el dosímetro, que es la distribución, según la fuente de ese sonido. Entonces aquí viene un asunto interesante en fractales, en campos mórficos, porque no se ven, supera la tridimensionalidad. Son otros tejidos, otros dharmas. ¿Cómo se transporta el sonido o qué produce el sonido? Ese eco, esa ecometría. Tan retador como esto. Las palabras de Jesucristo pronunciadas en la Santa Cruz, amén, están ahí, latentes. O sea, que Él está más vivo que nunca, porque es una vida eterna. Ahorita lo hablamos, esto es mínimo. Realmente esto, lo ideal es esto, lo virtual es esto. Lo que llamamos visible, lo material, es al contrario, mirándolo dentro de un espectro o una complejidad o una conjugación armónica eterna. Somos una partícula así de polvo, vivimos un tramito así de tiempo mal medio porque es línea de tiempo, no, espacio temporalmente, energéticamente somos un soplito de nada. Hay miles de millones de soplos. Un espasmo, un orgasmo, una cosita así ínfima, un durazno, no dura nada, dura más un asno, durazno. Entonces, amorosamente, hay que resituar
desde esas cosmovisiones, cosmogonía, lo que llamamos epistemologías, porque no es solo ciencia y no es solo logos. Ese concepto de logos, hay que mirar nomos también, toponimias. Las culturas hablan de leer conforme a la representación que pueden hacer en función de esa abstracción de los otros espíritus. Y a eso voy. Cuando aquel hermano hablaba, y siendo muy sensible en la ingeniería, que es algo muy maravilloso, muy rescatable, y más en nuestra Universidad de Antioquia, pues que uno creería que no hay seres con esa sensibilidad en lo técnico, para ver lo ambiental desde llamada alteridad, verlo desde otras posiciones, aunque no es alteridad en el sentido alternativo, y seguirle dando crédito a lo mismo, no, hay que descodificar muchas de las cosas que vienen en la misma colonización del conocimiento, producto de esas llamadas injusticias epistemológicas, pero más que epistemológicas son cosmogónicas. La injusticia es dada a nivel de civilizaciones, de humanidades, de transhumanidades y de personalidades, la persona no humana, otros seres, otros espíritus, porque el agua es espíritu. Amén. Las formas de vida, y si no, ¿cómo comunican con Dios? Si no, ¿cómo comunican con la divinidad? Si no, ¿cómo comunican con la eternidad? Y si no, ¿cómo comunican con espaciotemporalidades energéticas de más largo alcance que la que nos enseñaron a medir en el Cronos, en el calendario gregoriano, que es muy de la iglesia y todo, y ahí hay notas musicales, do, re, mi, fa, sol, así, que pone la escala, pero sí son 7. ¿Cuáles son? ¿Y cómo conectan? Esa pregunta la hicimos hace más de 20 años, precisamente ahorita que estaba narrando esto, pasa por mi imaginario el maestro Carlos Vasco, que es un referente aquí en salud, por lo que hemos venido conversando, por ese enfoque, el nomos, frente al logos. Aquí precisamente escribe un colega de la salud pública, del vicedecano, de un espacio de información que tiene es muy activo con las redes sociales y con los medios de fuentes de información, médico muy dedicado, muy consagrado, y también con una visión crítica y social y muy gremial, muy humana. Pero porque venimos tejiendo una propuesta del tema de Héctor Abad Gómez, como fue el Día del Salubrista, el 25 ahorita recién se celebraba, y escribiendo memoria de la facultad se quiere avanzar un libro sobre ello, pero enhorabuena porque es otras lecturas, otras formas de salubridad, otras formas de ver la salud pública. Ese es el reto, este es ese trabajo, ¿cierto? Porque entonces el logo conecta, el nomo también, pero cojamos el logo. Con Humberto Maturana y todo eso veníamos hablando ahorita en ECARRAM, conversación, conversión es con diferentes versiones. Ayer lo veía el ser convectivo, el tener reflexión, más que algo meditación, es la reflexión de inclinarse, de abajarse, de la kenosis, hablando en asuntos místicos, pero espirituales, religiosos, pero también reflejar desde la percepción, qué me refleja a mí, y eso ya depende de los espectros, de la luz, el asunto aquí de luz y oscuridad. Hay que mirar eso, hay que empezar a mirar todos los mitos, cómo conversan. Ahí están los pájaros sonando. ¿Sí? ¿Cómo conversan? ¿Qué quieren decir? Porque esas manifestaciones, esas expresiones de vida, esas espiritualidades, hacen que entren a conversar aquí. Y el hombre se toma el atrevimiento, desde la ética, de juzgar por ellos, de decidir por ellos, por las otras especies, pero vamos a la pregunta del origen, que con eso voy a terminar. Bendito Dios. ¿Quién dijo que tenemos que administrar ese ser otro, ese acontecer otro en función del otro o de lo otro, si no es en función de sí, en alma, mente y cuerpo? Administrar en salud, de la suya, de su paz interior, de su felicidad, sí, autopoiesis. En esa eternidad que somos siendo,
y en ese camino a la perfección, no siendo perfectos y reconociendo el ser Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero sí, amor, verdad y justicia. Esta es justicia. Es el llamado a empezar a hablar unos nuevos oikos, unos nuevos etos y poiesis, porque entonces aquí en las poéticas del habitar, por este momento que venía hablando, siempre ha estado ahí en mi alma, Patricia Noguera, el grupo de pensamiento ambiental, y Geopoéticas del Habitar Poético, Richman, Omar de la Universidad Autónoma de México, en fin, que nos dio una conferencia sobre polinizadores y todo eso, de la metodoestesis, porque es otra forma de conectar con la realidad que somos siendo todos, una. Y allí, en esos acontecimientos, esas dinámicas, realidades que van cambiando, van transformando, perdón, realidades, van aconteciendo hacia el infinito. Se les ama fraternalmente, muy agradecido, muchas gracias. Dejamos allí por hoy. Hasta pronto.